Buenas tardes a todos. En el día de hoy vengo a presentarles el tema de cómo formar equipo con las familias de las personas con capacidades especiales. ¿Cuál es la idea? La idea es poder obtener pautas de intervención que ayuden a fortalecer la relación entre la escuela, los docentes y las familias. Todo esto con el objetivo de fortalecer los procesos de inclusión escolar de las personas en condición de discapacidad. Cuando tenemos un estudiante con capacidades especiales, debemos apoyarnos en la familia, quien es la que mejor conoce sus necesidades. En muchos casos, esto no se hace posible por diferentes causas y es allí donde, como docentes, debemos intervenir y establecer canales de comunicación que favorezcan la interacción entre las familias y la escuela. En el día de hoy les voy a hacer una presentación. ¿Qué podríamos hacer como escuela, como maestros y qué podríamos también esperar? Esto es a nivel general, ya cada cual lo adaptará a sus necesidades, al contexto de cada país y de cada situación. Bueno, para comenzar, quiero empezar definiendo qué es familia. Siempre trato de tomar una definición que sea simple y que sea muy general. Entonces, para definir familia tenemos diferentes áreas, tenemos diferentes eh, doctrinas o sitios donde podemos definir familia. En este caso yo decidí escoger la definición que nos brinda la Real Academia de la Lengua Española. Entonces, ella nos define familia como un grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas, o un conjunto de personas que comparten alguna condición, opinión o tendencia. En esta definición, que así general, también tenemos que agregarle que los últimos años ha habido un cambio en la familia. Entonces ya no hablamos únicamente de la familia nuclear, que es la familia constituida por papá, mamá e hijos. Ahora también podemos encontrar una familia monoparental, donde es un padre o una madre que se hace en cargo de sus hijos. La familia homoparental, entonces es una familia de mamás o una familia de papás que se encargan de la educación de los hijos. La familia extensa, que entonces ya no es mamá y papá, sino son los abuelos, son los tíos, es un padrino, los que se encargan de formar esta familia. Es muy importante que sepamos con qué tipo de familia estamos trabajando y a qué tipo de familia nos vamos a enfrentar, porque de esto dependerá cómo podemos abordarlo. Bueno, acá, ¿por qué es importante el trabajo con la familia? Todos sabemos que la familia es la base de la sociedad. Es allí donde aprendemos los primeros conocimientos que adquirimos en la familia. Las bases que nos ayudarán a ser unas buenas personas, unos buenos ciudadanos, a enfrentarnos con la sociedad, a enfrentarnos con el otro, los adquirimos en la familia. Entonces, para la inclusión, para que el éxito de la inclusión va a depender en un gran porcentaje de la buena interacción y colaboración entre la familia y la comunidad académica. Si contamos con una familia receptiva a qué es lo que estamos haciendo en la escuela y qué pretendemos de ellos, vamos a favorecer los aprendizajes de los estudiantes. Esto funciona con las personas con capacidades especiales y también con las personas que llamamos con el aula regular, los estudiantes regulares. Entonces, siempre desde que tengamos un apoyo de la familia y una buena interacción y colaboración, nuestros procesos de aprendizaje son exitosos. El trabajo con las familias de los estudiantes con capacidades especiales enriquece el proceso y permite realizar avances más significativos. Cuando tenemos un intercambio de información y las familias nos pueden decir qué es lo que ellas consideran que están bien, qué es lo que consideran que está mal, qué debemos mejorar a este proceso de inclusión, podemos enriquecerlo, podemos mejorarlo y podemos adaptarlo a las necesidades de estas familias. Por último, la escolarización es la etapa en donde la familia debe contar con las herramientas para apoyar el proceso de aprendizaje de las personas con capacidades especiales. Aquí hay dos
tipos de familias que podríamos encontrar. Entonces, para la escolarización de las personas en condición de discapacidad, está la familia que ha sabido, que ha conocido el diagnóstico desde el principio. Entonces, ha podido en ese transcurso, en esos años, antes de iniciar la escolarización, de adquirir herramientas, ¿no? Ya han pasado por la etapa del duelo, ya han pasado por la etapa de la negación, ya de pronto están mucho más aterrizados a qué es lo que deben esperar. Entonces, con ellos el proceso es un poco más fácil, decir que va a ser fácil porque igual van a tener expectativas frente a la escuela, van a tener miedos, pero cuando la familia se entera de que algo pasa con ese estudiante y es en la escuela, porque tiene un bajo rendimiento, porque vemos que tiene problemas comportamentales, entonces que empezamos a decir, bueno, algo pasa con este niño, es en la escolarización donde tienen que tener las herramientas para poder apoyarlo, poder buscar las herramientas necesarias, poder buscar las ayudas necesarias para que el proceso de inclusión escolar sea exitoso. ¿Por dónde empezar? Cuando empezamos a trabajar con las familias, es importante para, primero, tenemos que poder establecer desde el principio los roles y los deberes de cada una de las partes para fortalecer los procesos de inclusión. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que saber y establecer desde el principio qué va a hacer el padre de familia o qué va a hacer la familia, qué hace la escuela, qué hace el estudiante. Cuando sabemos que todos estos tres actores tienen unos roles, tienen unos derechos, pero también tienen unos deberes, pues es mucho más fácil no caer en el pasar los límites de la interacción. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, vemos que al principio yo cito a la familia y les digo, bueno, miren, en este colegio o en esta institución manejamos los procesos de inclusión de esta manera. Los padres de familia o la familia está encargado de hacer esto, tienen que llevarlo a las citas médicas, tienen que colaborar con el proceso, tienen que participar en las reuniones. El estudiante que se compromete a asistir a sus cursos, pero todo esto también hay que dejarlo por escrito. Es muy importante que todos estos roles, que todos estos compromisos que hagamos siempre queden por escrito. ¿Por qué? Porque es muy fácil que cuando tengamos una dificultad o algo pase, siempre vamos a decir, ah, pero a mí no me dijeron, yo no me acuerdo, yo tenía que hacer esto. Entonces, si dejamos desde el principio claras las reglas, todo el proceso puede ser, va a ser mucho más llevadero y va a ser mucho más claro. ¿Qué tenemos que hacer también? Crear espacios de participación y de intercambio de información. Esto es vital y pienso que es el eje más importante del trabajo con familias. Tenemos que poder crear espacios en la escuela donde la familia pueda participar directamente en cómo están los procesos, que hay que mejorarlos, el intercambio de información. Hay muchas informaciones valiosas que tiene la familia que nosotros como escuela desconocemos porque no tenemos un sitio para intercambiar la información. Entonces es muy importante poder generar estos tipos de participación y estos espacios. Más adelante les voy a dar algunas pautas de qué espacios podríamos crear en las escuelas. Por último, ya les había comentado, vuelvo y lo repito, conocer el tipo y las características de la familia del estudiante con capacidades especiales. Es muy importante porque no es lo mismo que yo me dirija como maestro a una familia nuclear, por ejemplo, que está mamá y papá, que pueden ser un apoyo, que apoyan los dos al estudiante, que le colaboran, a que me dirija a una familia monoparental, en donde el padre, aparte de ser padre y cabeza de hogar, tiene también que salir a trabajar para poder mantener esta familia, pero también existen más hermanos, entonces son mucho más complejas las relaciones. Entonces, cuando yo sé y conozco un poco la familia,
puedo tener las formas de interacción con ella mucho, buscar las herramientas para poder comunicarme con ella muy fácil, más fácil. Entonces, cuando en el principio, cuando establezco los roles y los deberes, el primer punto que les había dicho, también intento conocer más de esta familia, me va a servir para todo lo largo del proceso de inclusión del estudiante. Bueno, aquí ya vamos a entrar en las, ¿qué podemos hacer en la escuela? ¿Qué espacios podemos generar de participación? Entonces se los voy a presentar en una manera de para qué hacerlo, cómo hacerlo y qué esperar. Es importante en el qué esperar que tengamos claro que estos son algunas cosas de las que podemos esperar. Podemos esperar muchas más cosas, pueden pasar muchas más cosas, como puede ser que pase solamente una o puede ser que no pase nada. Porque como estamos trabajando en la diversidad, o sea, es infinito lo que podemos esperar. Entonces, vamos a empezar con desarrollar seminarios informativos. ¿Para qué vamos a desarrollar estos seminarios? Entonces, vamos a desarrollar estos seminarios informativos para informar y capacitar a la familia en los temas relacionados con las personas con capacidades especiales y las formas de intervención. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos a desarrollar seminarios que permitan también recoger la información que hay entre las familias sobre las necesidades educativas especiales, las capacidades especiales, de cómo es tener una persona con capacidades especiales en el aula, saber qué esperan ellos. Aquí podemos recoger las expectativas, podemos ver qué dudas tienen, si tienen algún tipo de duda sobre la escolarización, sobre los maestros, les podemos es aquí donde tenemos que presentar el servicio de inclusión. Digamos, en Colombia, por ejemplo, tenemos las aulas de apoyo, el maestro inclusor, es la educadora especial. En otros colegios puede ser la psicóloga que toma este rol de inclusión. Entonces, ver cómo está presentado y qué ayudas hay. Entonces, decimos, bueno, en esta institución nosotros manejamos la inclusión escolar, nos centramos en las capacidades especiales de personas con limitación visual o las personas con limitación auditiva. Para eso tenemos los apoyos de diplólogos o tenemos el intérprete, cómo se manejan, cómo van a ser evaluados los estudiantes, existen los proyectos educativos personalizados, de los cuales ustedes como familia vienen a participar de la construcción de esos proyectos educativos. Entonces aquí es donde podemos recoger mucha información. ¿Cómo lo vamos a hacer? Organizar reuniones periódicas. Entonces establecer que sean por trimestres, por bimestres, mensuales. Semestres ya se me hace muy extenso. O sea, pienso que trimestres es una fecha, son unos tiempos adecuados. Utilizar un lenguaje sencillo y acorde al público. Entonces, ¿por qué es esto importante? Porque a veces cuando trabajamos en el contexto de capacidades especiales, ya manejamos un lenguaje que nosotros entendemos, para nosotros es natural, pero muchas veces los padres de familia no lo entienden. Les digo esto porque al principio cuando empecé a trabajar con padres, salía con yo hablaba de una manera que yo pensaba que todo el mundo me entendía y cuando fui a ver los padres, pues no, realmente no me habían entendido nada, entonces perdí una hora de taller porque no me habían entendido. También es importante que el lenguaje sea sencillo, en donde los padres de familia puedan sentirse identificados, en donde yo pueda establecer un caso y ellos digan, ah, eso me pasa con mi hijo en la casa. Entonces quiere decir que si yo hago esto, ah, sí, o sea, este tipo de cosas que sean más vivenciales y donde ellos puedan sentir como que tienen una afinidad, como que así se parece a lo que yo vivo en casa o, ah, yo he visto esto, entonces significa que puedo realizar esto. Es muy importante. Realizar actividades de sensibilización. Es una de las partes de los seminarios informativos que más me gusta. Porque muchas veces el papá cuando empieza a trabajar con su hijo con capacidades especiales, o hablo del papá, pero me estoy refiriendo a la familia. Entonces,
cuando empiezan a trabajar, para ellos, sí, yo sé que es tener limitación visual, pues claro, mi familiar lo tiene, y en la casa tenemos que hacer esto, y en la casa tuvimos que modificarlo, y cómo están los muebles, pues para si la persona, mi familiar, tiene problemas de movilidad. Pero cuando yo lo vivo en carne propia, es muy diferente la percepción que se tiene. Y las cosas de las actividades de sensibilización pueden ser simples. Puede ser los que escriben con la mano derecha van a escribir este texto con la mano izquierda y los que escriben con la izquierda van a escribirlo con la derecha. Ya ahí generamos una forma de limitación. Puede ser en una pantalla poner unas imágenes borrosas y tratar de que ellos lean. O sin palabras, tratar de comunicar algo, una frase, explicar un tema, y van a ver que poco a poco ellos se van interesando y van diciendo, ah, sí, es difícil, entonces van a ser un poco más consecuentes, condescendientes con sus familiares con capacidades especiales. Para este proyecto, para estas actividades de sensibilización, sería importante también involucrar no solamente las familias de las personas con capacidades especiales, sino todas las familias de la comunidad educativa. Esto sería lo ideal. ¿Qué podemos esperar de estos seminarios informativos? Podemos esperar mayor compromiso de la familia con el proceso de inclusión. Podemos esperar que haya un esclarecimiento de dudas y una recolección de información. Es muy útil que al finalizar el seminario de información podamos tener un soporte, un formato que los padres llenen o que las familias llenen, en donde puedan expresar por qué les gustó, qué debemos mejorar, el tema estaba adecuado a sus necesidades, eh, el, sí, o sea, que puedan expresar todos los aportes, que puedan expresar sus ideas, y con eso también nos va a servir toda esta información que recolectamos, nos va a servir para los próximos seminarios que hagamos. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Podemos formar equipos de trabajo. Estos equipos de trabajo van a ver que salen muchas veces de los seminarios de información. Entonces, como en los seminarios de información dimos ya una idea global, estos equipos de trabajo nos van a permitir trabajar más específicamente. Entonces, ¿para qué hacemos estos equipos de trabajo? Para fomentar el trabajo en equipo autónomo, el trabajo en equipo y autónomo. Incentivar a las familias a empoderarse de las normativas, leyes y pautas. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Fomentar el trabajo en equipo entre padres de familia. Cuando hay los seminarios de información, muchas veces ellos van formando ahí equipos, pequeños equipos, porque sus familiares tienen el mismo tipo de capacidad especial, o porque van al mismo sitio de terapias, o porque tienen el mismo problema que puede ser que no los atienden en el sitio de terapias. Entonces ellos empiezan a formar equipos. Entonces tenemos que lograr identificar esos equipos que se van logrando y orientarlos a que formen, a que propongan un trabajo a favor de la inclusión, a favor de la escuela y a favor de los estudiantes con capacidades especiales. ¿Por qué empoderarse de las normativas y de las leyes? Porque muchas veces nuestros padres, nuestras familias, no conocen las leyes que existen con respecto a las necesidades educativas especiales. Y esto es muy importante, porque nuestros gobiernos, nuestras leyes a veces se olvidan y no se aplican para los estudiantes con condición de discapacidad. Lo digo porque a veces necesitamos que haya unas adecuaciones en nuestras aulas que no tenemos, unas adecuaciones en infraestructura que no tenemos, y son los padres los que tienen que movilizar esto. Obviamente con ayuda de nosotros los maestros, pero son los padres los que tienen que empoderarse y empezar a exigir que estas leyes y estas normas se cumplan. Bueno, ¿cómo podemos formar estos equipos de trabajo? Primero, establecer un tema.
Entonces, mirar estos equipos que se han formado, qué es lo que los une, qué es lo que los mueve, los que los hizo formarse, y puede ser nuestro tema. Definir un lugar y una fecha para trabajar. Entonces, definir un lugar que siempre sea el mismo y que las reuniones sean desde ya establecidas desde el principio para que puedan tener una secuencia. Entonces, que no se pierda que es que no me informaron tarde, es que no pude asistir, es que sí, entonces que sea como dinámico. Acordar objetivos a corto, mediano y largo plazo. Entonces, es supremamente sencillo lo de acortar objetivos y cómo poder orientarlos. Por ejemplo, un objetivo a corto plazo puede ser que la institución donde están las personas en condición de discapacidad no está adecuada eh, para recibir una silla de ruedas. Entonces, no tiene rampas, el acceso a los baños es nulo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nuestro objetivo a corto plazo va a ser modificar un poco nuestra, nuestra escuela para que sea más accesible. A mediano plazo, entonces ya me di cuenta que nos dimos cuenta con el equipo de trabajo que ya no solamente es la escuela, sino también los accesos. Por ejemplo, hay que atravesar una avenida y el puente peatonal pues no sirve. Entonces, también podemos a mediano plazo poder empezar a hablar con las comunidades locales para que empecemos a modificar esto. Y a largo plazo puede ser llegar a hacer un proyecto para que la alcaldía o un proyecto más grande para que la alcaldía local nos pueda ayudar a la modificación territorial, saber y la modificación de las estructuras para que las personas en condición de discapacidad puedan tener más autonomía en el desplazamiento. Sí, eso es como un ejemplo que podríamos trabajar. ¿Qué esperar? Cuando desarrollamos equipos de trabajo podemos esperar la mejora en la actitud de las familias frente al proceso de inclusión escolar. No solamente de las familias que tienen una persona con capacidades especiales, sino todas las familias de la comunidad educativa. Es importante porque muchas veces son las otras familias las que no se dan cuenta y las que entorpecen un poco el proceso de inclusión, porque lo hacen por miedo y por desconocimiento. Aumento de confianza hacia la inclusión escolar. A esto iba lo de los miedos. Porque muchas veces cuando las familias de los otros estudiantes ven como un riesgo tener una persona en inclusión, entonces empiezan a poner trabas al proceso. Y es allí donde nosotros tenemos que intervenir. Actividades lideradas por las familias. Entonces, como les dije, ellos son los que tienen que tomar un poco las riendas de las normas y hacerlas aplicar. Son ellos los que tienen que empoderarse y saber cómo tienen derechos. Bueno, obviamente tienen deberes y tienen derechos. Entonces, cuando una actividad es liderada por la familia es mucho más fácil que sea continua. Porque a veces nosotros como maestros empezamos una actividad, somos súper juiciosos, la sacamos adelante, pero por cosas de la vida nos trasladan o pedimos traslado y hasta ahí llegó la obra, nadie más se hizo cargo. Entonces también que sean ellos los que tomen un poco el liderazgo de estas actividades para que podamos, para que puedan estas familias continuar con estos procesos. Bueno, los grupos de apoyo. Estos grupos de apoyo están más orientados hacia el acompañamiento, hacia las nuevas familias. Entonces, ¿para qué los vamos a hacer? Para formar y acompañar a las nuevas familias que inician el proceso. Como les decía anteriormente, hay familias que ya lo saben desde tiempo atrás, la capacidad especial la diagnostican antes, entonces cuando inician el proceso ya saben que su familiar tiene una capacidad especial. Pero hay muchas otras que lo descubren es en el proceso de escolarización. En el proceso, con los procesos de aprendizaje, es que se dan cuenta que algo está mal, que algo pasa. Entonces, para estas nuevas familias que se están enfrentando a esta nueva manera de aprender, que es un nuevo reto, entonces es muy importante que podamos formar y acompañar a estas nuevas familias. ¿Cómo lo podemos hacer? Organizar reuniones con temas específicos, poder lograr que el tema sea acorde a la problemática de esta nueva familia. Ser flexibles con los horarios y con las participaciones. Como esta familia acaba de asumir este nuevo rol,
Entonces, obviamente son familias que tienen miedo, que no se sienten muy tranquilas, entonces pueden que sean constantes, pueden que sean un poco inconstantes, entonces ser un poco flexibles con estos horarios y con las participaciones. Incentivar que las familias líderes en el tema acompañen el proceso. Entonces, sería muy bueno y muy satisfactorio que sean las mismas familias que ya son un poco líderes, que ya saben qué es lo que hay que hacer, a dónde hay que buscar ayuda, cómo se llevan los procesos, que sean las que le cuenten a esta nueva familia qué es lo que hay que hacer. Muchas de las excusas de las familias es que con los padres es que nos dicen, es que usted no sabe lo que es tener un hijo o un familiar con capacidad especial. Y de pronto muchas veces nosotros no dimensionamos todo porque no lo tenemos en la casa, porque nosotros estamos en la escuela, pero si se lo dice otro papá que tiene un estudiante en las mismas características, que ha vivido un poco su proceso, entonces esto va a favorecer enormemente porque van a decir, bueno, si él pudo, si él lo hizo, si él lo logró, mi hijo también, o mi familiar también, o yo puedo hacer esto. Y entre ellos mismos van a crear grupos de apoyo y es muy benéfico para el proceso. Entonces, ¿qué esperar? Creación y fortalecimiento del vínculo entre la escuela y la familia. Cuando la escuela se puede convertir en ese núcleo, ¿sí? Como en ese centro donde yo puedo ir a expresar y puedo decir, eh, tengo esto y puedo encontrar la información y me siento como familia, no sé para dónde tengo que llevar al estudiante o no sé si tengo que esperar mucho más, porque a veces hay papás bueno, dicen, o familias que dicen, bueno, es que él va a ser un ingeniero y va a ser, y ahí es donde nosotros tenemos que empezarlos a irlos aterrizando a qué esperar, pero también tenemos que contar con estas familias líderes, que son las que también les van a poder hablar en un lenguaje más claro, pienso que más, llega mucho más fácil para los padres cuando le habla a alguien que ya ha vivido la misma situación. Bueno, los cuadernos viajeros. Esta, esta herramienta para mí es la fundamental para aquellas familias que siempre tienen una dificultad para asistir al colegio. Yo entiendo y como maestros siempre hemos entendido que tienen que trabajar, que en los trabajos a veces no les dan permisos, que un día de permiso implica un día de no pago, pero o de pronto tenemos también la abuelita que se le dificulta venir, que entonces para eso están los cuadernos viajeros. Pero estos cuadernos viajeros también tienen una responsabilidad. Cuando trabajamos con cuadernos viajeros, desde el principio, cuando establecemos estos roles, es ahí donde tenemos que decir, cuando trabajemos con cuadernos viajeros, ustedes se comprometen a hacerle el seguimiento, se comprometen a que cuando se envíen, ustedes no lo devuelven. Entonces, bueno, voy a explicar. ¿Para qué nos sirven estos cuadernos viajeros? Para mejorar y simplificar los canales de comunicación entre la escuela y la familia. Entonces es como decirle a los padres de familia, entendemos que ustedes no puedan venir a todas las reuniones, mínimo se les exige que vengan a una o dos reuniones, pero tienen que comprometerse con los cuadernos viajeros, que es el único medio que tenemos nosotros para comunicarnos. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Escoger un día a la semana en donde se enviará y se recibirá el cuaderno. Por ejemplo, vamos a enviar nuestro cuaderno el viernes y se recoge el lunes, digamos, lunes y martes, porque siempre nos pasa que el lunes no, entonces me quedo, bueno, digamos. Pero de ahí no puede pasar y tiene que ser muy, muy comprometida la familia para que esto dé fruto. ¿Qué hay que hacer con este cuaderno? Hay que detallar en el cuaderno los avances, retrocesos, expectativas frente al proceso. Entonces, por ejemplo, tenemos que nuestro estudiante requiere una valoración auditiva, porque tenemos la duda de que no está escuchando muy bien. Entonces, en este cuaderno viajero, bueno, podemos escribir, bueno, señor padre familia o familiar del estudiante, requerimos que se le haga una valoración al estudiante con audiología, porque pensamos que tiene alguna deficiencia auditiva, entonces el papá nos tendría que responder, ¿cierto? Nos tendría que responder, sí, lo estoy haciendo, estoy contactando mi seguridad social, estoy mirando
ya tengo cita, la tengo para tal día o ya me dieron los audífonos, ¿sí? Para que esto nos pueda servir como herramienta de trabajo con los padres de familia. Pero hay que tener un cuidado, porque podemos tener 20 estudiantes en nuestra aula de clase y obviamente todos los papás van a decir, bueno, y yo también quiero el cuaderno viajero. Entonces, explicarles que el cuaderno viajero es realmente para las personas que se les dificulta ir al colegio por cuestiones de trabajo o cuestiones de dinero, porque les toca coger un transporte que no tienen. Entonces, ver muy bien esto y tener cuidado también. ¿Qué esperar para tener realimentación constante del proceso y mayor interacción con la familia? Tenemos, este cuaderno nos sirve para estar en contacto con la familia, nos sirve para ver también ellos que ven de avances en la casa. Este cuaderno viajero también nos sirve para alimentar nuestro proyecto educativo personalizado, porque puede ser un sustento que pongamos en el proyecto. Ustedes saben que cuando hacemos el proyecto educativo personalizado, entonces ahí es donde escribimos qué va a aprender el alumno por cada semestre, por cada trimestre o por cada bimestre, cómo lo va a hacer y a qué se compromete la familia y qué herramientas tiene. Entonces ahí podemos también poner una herramienta que nuestra herramienta también va a ser el cuaderno viajero, ¿no? En donde vamos a poder establecer las expectativas del proceso, qué nos funcionó, qué no funcionó, por qué creen que funcionó esto y no funcionó lo otro. Entonces es una herramienta muy útil para este tipo de familias. También podemos hacer, fundamental, buscar apoyo. Para nosotros es muy difícil como maestros porque tenemos muchas cosas alrededor que hacer. Pero cuando buscamos apoyo podemos delegar un poco de eso. Entonces, ¿para qué buscamos capacitación? Buscamos apoyo para la capacitación de la comunidad educativa, para la colaboración entre entidades y para la prestación de servicios. Entonces, capacitación de la comunidad educativa posiblemente pueda ser una persona de la salud la que venga a hacer la charla del seminario informativo porque es la que mejor conoce los problemas auditivos y visuales, entonces ella nos va a hacer la charla. Colaboración en entidades que de pronto el colegio, bueno, en Colombia existe una cosa que se llama salud al colegio, entonces es que la entidad de salud puede ir a los colegios y hacer las remisiones, con eso se le puede entregar de una vez la remisión al servicio de salud al papá y él lo presenta directamente en su servicio de salud y acorta un poquito los tiempos de espera. Prestación de servicios, entonces podemos encontrar asociaciones que tienen por ejemplo, para hacer equinoterapia, entonces destinan un día o una tarde o un sábado, ¿sí? Y ya sean los papás los que lleven a estos estudiantes para que puedan disfrutar de este servicio. Entonces, ¿cómo? Buscar asociaciones que intervengan con la población con capacidades especiales. Es empezar a crear redes y para eso también nos pueden ayudar mucho los equipos de trabajo que hemos conformado con los padres de familia. Entonces, ¿por qué no un tema va a ser buscar actividades después del colegio que puedan fortalecer los procesos de enseñanza de los hijos o de familiar con capacidades especiales? Entonces, uno va a decir que la música encontró un taller que están ofreciendo, entonces se lo comunica a los demás padres y el padre que entonces no pudo llevar a su hijo y si el otro vive cerca, pues le dice yo puedo llevarlo y sí, bueno, entre ellos pueden generar estos tipos de redes y pueden haber nacido desde la escuela, pero se mantienen a lo largo, después de la escuela. ¿Qué esperar? Capacitación, apoyo, seguimiento a los diversos procesos y fortalecimiento del proceso. Entonces, cuando nos sentimos apoyados, nosotros también como maestros tenemos dudas y tenemos muchas dudas. Tenemos que enfrentarnos a familias también que son conflictivas, que son disfuncionales, familias que no se comprometen con el proceso. Entonces también ahí podríamos buscar apoyo para saber si qué podemos hacer, porque a veces nos sentimos impotentes de que estamos haciendo todo por el estudiante, les damos todas las herramientas, pero como la familia no hace nada, no aparece, no sabemos, entonces
bueno, busquemos apoyo. ¿Qué podemos hacer? Entonces, si, por ejemplo, tenemos una familia que nunca asiste a nada, el pobre estudiante está sin nada, no tiene apoyo, no tiene un servicio de salud, no sabemos nada. Bueno, ya empezamos a hablar con una trabajadora social, miramos sobre la ley, puede ser un niño que esté en abandono, entonces, pero siempre buscar apoyo y asesorar. El seguimiento a los procesos, como les dije, es importante que no solamente el proceso quede sobre la cabeza de un solo maestro, porque a veces la carga es muy fuerte para este maestro. Entonces, cuando ya podemos pasarlo a más personas, esto también nos va a permitir que también haya otros puntos de vista y se enriquezca este proceso de inclusión escolar. Entonces, bueno, aquí ya les dejé unas series de, de herramientas que podemos utilizar con la familia para, como conclusión que podemos obtener, o podemos obtener que el trabajo en equipo con las familias de los y los estudiantes con capacidades especiales es fundamental para el buen desarrollo del proceso de inclusión. Para obtener un proceso exitoso, tenemos que tener una relación adecuada con las familias. Las familias nos pueden aportar herramientas valiosas para la interacción y el reconocimiento de las habilidades a desarrollar en los y las estudiantes en condición de discapacidad. Ellos conocen muy bien a la persona en condición de discapacidad o con capacidades especiales. Saben, conocen sus límites, conocen qué les sirve, cuáles son las herramientas que mejor se adaptan a ellos. Entonces, es otra oportunidad para trabajar con las familias. Al formar equipo con las familias, el proceso se solidifica, creando un vínculo importante para el apoyo moral, educativo, social y cultural del estudiante con capacidades especiales. Y para finalizar, toda la comunidad educativa debe aportar a los procesos de inclusión escolar. Entonces, este es importante para, como les decía, no solamente son las familias con capacidades especiales a las que tenemos que dirigir nuestras actividades, sino en general a toda la comunidad educativa. Y esta en toda la comunidad educativa incluye maestros, incluye familias, incluye estudiantes. Entonces, espero que les haya servido un poco estas herramientas. Quedo atenta a las preguntas que tengan o a las sugerencias Muchas que gracias, tengan para Andrea, expresar. por tan excelente intervención. En este momento, como bien dice Andrea, vamos a dar el espacio para preguntas y respuestas. Y para ello quiero entonces recapitular un poco lo que habían estado hablando los docentes durante el chat. De las primeras intervenciones, Carlos Suárez decía sobre la importancia de sensibilizar a toda la comunidad para que sean más empáticos precisamente en el trato y también en el proceso de aprendizaje de las personas con discapacidad. Quizás, Andrea, tú nos podrías dar algunos elementos o algunos ejemplos de cómo hacer a la comunidad participativa dentro de este proceso. Bueno, como lo decía, cuando creamos los espacios de participación, es un proceso que empieza desde pequeño a grande. Entonces, cuando empezamos con un pequeño grupo, porque siempre van a ser las personas que están directamente afectadas o directamente relacionadas, ellas mismas van a ir pasando la voz cuando estos seminarios son donde ellos sienten que pueden participar, donde ellos sienten que pueden opinar y que lo que opinan es escuchar. Cuando sienten que el profesor está un poco escuchándolos y los entiende, entonces creo que es una forma de empezar a sembrar, ¿no? Porque estos procesos con las familias siempre parten de ahí, siempre parten de dos, tres, cinco padres y estos cinco padres son los que empiezan a difundir la información y a decir, bueno, venga, participemos porque mira, aquí podemos hacer esto, este maestro entiende lo que es tener un estudiante con capacidad especial. Entonces pienso que es empezar de poco a poco a sensibilizarlos, a darles información, a preguntarles qué es las dudas que tienen, ¿sí? ¿Qué son los miedos? Porque también muchas veces existe ese miedo y por eso se vuelven eh, como que no, yo no quiero saber de eso porque les da miedo saber qué puede pasar, ¿sí? Siempre pueden decir, bueno, si tengo una persona en condición de discapacidad,
todo está perdido, ¿sí? Entonces es como mostrarles que hay mucho que Gracias, hacer y se puede Andrea. lograr muchas cosas. Continuamos entonces con una intervención de Diana Jaramillo. Diana dice, lo que ha descrito son excelentes maneras de mejorar condiciones dentro de la escuela para niños con capacidad especial. Pero, ¿qué sugiere hacer con respecto al aprendizaje? Ejemplo, currículum educativo adaptado para estos niños. Cuando trabajamos en los procesos de inclusión, siempre se parte que hay un proyecto educativo personalizado o hay unas adaptaciones curriculares. Entonces, dependiendo de las necesidades y de la discapacidad con la cual estemos trabajando, tenemos que hacer un proyecto educativo personalizado en donde establecemos los objetivos, cómo lo vamos a lograr, qué herramientas necesitamos y cómo lo vamos a evaluar. O también tenemos las adecuaciones curriculares, entonces también miramos en nuestro currículo cuáles son las modificaciones que vamos a hacer en cuanto a logros, en cuanto a evaluación. Y esto es en todas, digamos, esto se hace desde el inicio, cuando empezamos a construir los currículos, en inicio de año escolar. Entonces es el grupo que interviene en procesos de inclusión con todos los otros maestros, con el consejo académico, con los rectores, con los coordinadores, que empezamos a mirar cómo se va a modificar estos procesos para los estudiantes. Y para poder firmar un proceso, o sea, se hace todo el proyecto educativo personalizado, se establecen los objetivos por grado, cómo lo vamos a evaluar, y para finalizar, el padre de familia firma este proyecto educativo personalizado. Entonces, el papá también es consciente de qué va a aprender su hijo en ese año escolar, cómo lo va a hacer y a qué se compromete el padre de familia. Sí, muy No bien, sé si Andrea. responda lo que Realmente a preguntaste. veces como que en la práctica educativa y en la práctica docente, los docentes nos encontramos precisamente en ese dilema de cómo conjugar lo que dice la institución a la que pertenecemos y también lo que nosotros queremos hacer como docentes, ¿no? Entonces, cómo conjugar lo que dice el currículum y lo que dice de pronto nuestra propia experiencia docente y cómo poderlos involucrar. Quizás los elementos que nos has dado hoy en este seminario de 40 a 45 minutos efectivamente va más guiado precisamente a cómo dentro de la autonomía que tenemos dentro de la institución, nosotros también podemos ser agentes de cambio y podemos ser agentes promotores de formas diferentes de educar, tanto a los estudiantes que tenemos a nuestro cargo como también a sus familiares y a la comunidad educativa en general. Quisiera entonces también pasar a otros comentarios que nos han hecho los docentes que están guiados a agradecer, agradecerte la presentación que has dado y también a reconocer la importancia del cuaderno viajero, pues se constituye como una herramienta práctica y también una herramienta que involucra a las partes interesadas, que precisamente no hay excusa para el padre de familia que no quiera ser parte activa de este proceso de aprendizaje. Tenemos entonces aún unos minutos para otros docentes que quieran hacer algunas anotaciones o algunos comentarios. Mientras dejamos que escriban en el chat, quiero entonces recordarles que los materiales que han sido usados en esta presentación, los materiales tanto la sinopsis del webinar como la presentación PowerPoint que Andrea preparó, van a estar disponibles dentro de nuestra comunidad virtual de práctica de la RIET en el enlace que ustedes ven ahí, que hace parte del grupo Educación para la Inclusión. Ahí no solamente van a estar estos dos materiales, sino que también vamos a estar compartiendo la grabación de este webinar y también podrán acceder a los webinars pasados, incluido el que Andrea desarrolló el año pasado sobre educación y capacidades especiales, rompiendo con el paradigma de la normalidad. De hecho, ahorita recordando el webinar anterior, Andrea,
Algunos docentes acá también estaban hablando sobre ese reconocimiento de que es una discapacidad. Quizás a veces incluso dentro de las familias existe ese desconocimiento y por eso también la forma en la que el familiar se acerca al individuo o la persona con capacidad, con discapacidad o capacidad especial, pues tiende a ser no la esperada. Pero creo que en ese primer webinar que tú nos diste un primer acercamiento precisamente de qué llamamos discapacidad y también qué tipo de herramientas podríamos utilizar. Algunos docentes también acá en el webinar hablaban sobre la importancia de educar a los docentes también, a los docentes que también no reconocen precisamente esas, esas capacidades especiales que tienen sus estudiantes y que a veces también se ven limitados en encontrar herramientas que sean efectivas. ¿Quieres decir algo al respecto, Andrea? Sí, creo que también tenemos una labor muy importante con muchos maestros y lo hablo desde la experiencia cuando ingresé, cuando estaba recién salí de la universidad, tenía como muchas expectativas frente a los maestros y muchos de los maestros que llevaban muchos años trabajando tenían mucho miedo. Y es un miedo porque no se sienten muchas veces capacitados a encontrarse un estudiante con capacidades especiales. Entonces, como que la ley nos decía, tienen que aceptar a todas las personas con capacidades especiales que lleguen a su aula, pero no les dieron a los maestros las herramientas adecuadas ni las capacitaciones. Entonces, cuando tenemos miedo, es lo mismo que las familias, como tú lo decías, cuando existe ese miedo, pues ese miedo puede enseguecernos y podemos pensar que no hay nada que hacer, o sea, que son personas. Me acuerdo mucho un profesor que me dijo, ah, sí, yo lo dejo que esté ahí en el aula, pero él ni habla. Sí, entonces como que yo decía, bueno, pero hay que hacer algo, o sea, ¿por qué no habla? Dígame qué ve usted, hay capacidades que él tiene, hay cosas que podemos hacer. Entonces, por eso es que la primera charla que decíamos, cuando cambiamos el concepto de discapacidad y hablamos de capacidades especiales, hablamos desde lo positivo. Entonces ya empezamos a ver que la persona que ingresa al aula, que me genera cambios en mi currículo, que genera cambios en la forma en como en la didáctica, en que genera cambios en lo como lo estoy haciendo, entonces no es algo negativo, sino es algo positivo. Entonces la capacitación docente es primordial Gracias, Andrea, por y tu nos hace intervención. mucha Ya falta casi nos para los maestros. estamos acercando al final de esta presentación, pero antes quisiera eh, que ayudaras a responder al docente Dan Peer la pregunta siguiente. Dan dice, Andrea, ¿puede comentar sobre el entorno de políticas sobre estudiantes con discapacidades en Colombia? ¿El sistema apoya eficazmente a los docentes? Quizás esto es una pregunta más guiada a tu experiencia en Colombia y ahora que estás en Francia también, ¿cómo se ha dado ese proceso? Bueno, el cambio es del cielo a la tierra y en cuanto a normatividad, creo que en Colombia nos falta mucho conocimiento sobre la norma y cómo la podemos aplicar. Eh, Muchas veces, ahorita se estaban generando, en Colombia tuve la oportunidad de trabajar en los consejos locales de discapacidad, entonces ahí era donde nos permitíamos enterar y tratar de sensibilizar a las familias en qué dice la normativa. La normatividad se aplica, pero a mitad. Entonces, es una lucha constante entre el maestro y las familias y las entidades, porque no nos tenemos escuelas adaptadas, porque no nos llega material, porque muchas veces hay muchos niños y la capacidad del maestro integrador es muy poca, porque tiene, creo que es muy complicado. Bueno, yo hace 4 años que no trabajo en Colombia, pero en el momento en que me fui, la verdad era una lucha constante de trabajo. Aunque la ley existiera, la ley no se aplicaba. Acá en Francia es totalmente diferente porque la ley existe y la ley se cumple. Entonces, aquí con decirles que los estudiantes tienen una cosa que se llama
La traducción es como la casa de la discapacidad, entonces allá todas las familias llegan directamente a esta casa y allá mismo hay especialistas en todas las áreas que dirigen a dónde estaría mejor ubicado el estudiante y si el colegio le queda muy lejos, entonces le asignan un carro que va y lo busca y va y lo lleva. Tienen una persona, cada estudiante tiene una persona al lado que le colabora todo el tiempo en el aula. ¿Sí? Entonces, el cambio es bastante grande y las políticas son totalmente diferentes, lastimosamente. Por eso es que tenemos mucho trabajo por delante como maestros y es tratar de cambiar esa mentalidad y somos los que podemos cambiar Gracias, y Andrea, podemos por tu mejorar que estas intervención. leyes se Y cumplan bueno, porque antes existen. de cerrar esto, quiero invitar a todos los docentes y a todas las docentes que están acompañándonos el día de hoy a que participen y continúen con el diálogo dentro de nuestra comunidad de práctica de la RIED, porque es evidente que no pudimos abordar todas las cuestiones y tampoco todos los comentarios, entre los que me gustaría destacar dos, para antes de cerrar, el de Flor Almeida, que nos está pidiendo que posteriormente, por favor, nos ayude a los docentes cómo planificamos clase cuando tenemos 4 estudiantes con capacidades especiales en un curso de 35 que no tiene ninguna dificultad. Y la última intervención de Tiana Jaramillo, que nos pregunta, estamos interesados en entender cómo el proceso de preparación de un plan individual funciona en un país desarrollado. Estas cuestiones, como bien les estoy diciendo, se pueden continuar trabajando dentro de la comunidad de práctica de la RIED en el grupo de educación para la inclusión, pero quizás ya para ir cerrando, Andrea, tú quieras dar alguna respuesta a estas cuestiones. Bueno, lo del 35 alumnos más 4 con capacidades especiales, bastante complejo y es ahí donde tenemos que aprovechar el proyecto educativo personalizado. Entonces, cuando ya tenemos un proyecto educativo personalizado desde el principio, podemos tener la herramienta de cómo vamos a llevar este proceso con estos 4 estudiantes. Entiendo, es supremamente complicado, requiere mucho más esfuerzo del maestro que está al frente de esta aula. Entonces, cuando, no sé si es la persona que hizo la pregunta en su institución, hay un docente de apoyo, ¿no? Porque es donde esté con este docente de apoyo, como lo dicen, que puede ser la educadora especial o puede ser la psicóloga, es la que nos va a permitir ayudarnos a darnos estrategias que correspondan a las características de los estudiantes. Porque no es lo mismo 35 estudiantes si son de preescolar, cómo los voy a abordar, o si son ya más grandes de bachillerato, donde tengo que hacer unas adaptaciones curriculares mucho más de profundidad. ¿Sí? O de pronto, porque en bachillerato puedo decir, bueno, voy a suprimir áreas en las que el estudiante no la requiere, o sea, no sé si, y más bien voy a aumentar otras áreas. Bueno, eso ya es muy difícil dar una respuesta así, porque toca ver otras características del aula, de la institución, qué procesos lleva. Entonces, pienso que la herramienta, la Muy mejor bien, sería el Andrea. proyecto Muchísimas educativo gracias personalizado. por tus intervenciones, por tu tiempo, por una vez más estar colaborando con la Red Interamericana de Educación Docente y también por proveernos de estas herramientas y estos conocimientos tan importantes precisamente para ir avanzando dentro de los propios procesos que se llevan en nuestros países y también en un marco más general dentro del proceso de los objetivos de desarrollo sostenible que ha planteado la UNESCO y donde también hacer parte de esa educación de calidad requiere también que nos enfoquemos en una educación que sea más inclusiva y que sea una educación más horizontal y más equitativa para todas las personas que estamos viviendo en este planeta. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a los docentes y a las docentes. Y los esperamos entonces en una nueva sesión de nuestros seminarios virtuales de Muchas la gracias. RIED. Estén atentos en nuestra comunidad virtual de práctica y también en nuestra página web www.oas.org
ES/RIED. Les voy a copiar entonces la página acá para que también ustedes la tengan a mano y puedan ahí enterarse no solamente de nuestros nuevos seminarios virtuales, sino también de las otras oportunidades gratuitas de desarrollo profesional que tenemos a disposición. Gracias, Andrea. Feliz tarde a todos y a todas. Gracias. Entonces, damos por finalizado y Muchas podemos gracias a entonces apagar ustedes, que nuestro estén muy bien. micrófono y nuestra cámara. Chao, Andrea, que estés muy bien.